Daremos inicio a teoría elemental de probabilidades. Daré los conceptos básicos de probabilidades. La probabilidad es una medida de la certidumbre asociada a la ocurrencia o no de un suceso. Puede darse de que esa medición se da entre 0 y 1. Cuando es muy seguro, la probabilidad de ocurrencia de un suceso es igual a 1. Decimos que es muy seguro. Cuando es se da la probabilidad igual a 0 es cuando no va a ocurrir ese suceso. Se habla de espacio muestral. Ustedes tienen el concepto de espacio muestral, se lo simboliza con la letra sigma y es el conjunto de la totalidad de la totalidad de los posibles resultados del experimento. Dentro de esos posibles experimentos podemos tener lo que nosotros denominamos un suceso, la ocurrencia de un suceso o evento que es un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, los meses del año, eso es discreto porque no podemos, nos puede ir hasta el infinito y podemos querer obtener la probabilidad de ocurrencia de los eventos de los meses que tengan 31 días. Entonces esos van a ser los casos favorables y es el subconjunto del espacio muestral de los meses del año. Bueno, también tienen una introducción de la teoría de conjuntos. Tienen la unión, intersección. Unión es cuando se da en forma, o sea, unimos la ocurrencia de dos sucesos. La intersección cuando se dan en forma conjunta, y hablamos de la no intersección cuando, cuando son incompatibles, es la no ocurrencia de la intersección, o sea, es vacío. Después tenemos la diferencia, que es el suceso formado por todos los sucesos elementales del suceso 1 y no los de ese 2, y los sucesos contrarios o opuestos. O sea, es la 1 menos la probabilidad de ocurrencia del suceso. Por ejemplo, acá la no ocurrencia de S1 es 1 menos la probabilidad de ocurrencia del suceso S2. Bueno, Morgan juega con esos opuestos. Bueno, fíjense que cuando tenemos unión, acá es la intersección de la no ocurrencia de los sucesos, y cuando tenemos intersección, acá tenemos la unión de la no ocurrencia de los sucesos. Bueno, yo comencé por las 4 definiciones básicas de probabilidad. La primera es la definición clásica, a priori, nació de los juegos de azar. Ustedes tienen la introducción histórica. El que dio inicio fue el matemático Blaise Pascal, si bien existen otros matemáticos que ahí nombran la introducción. Entonces él decía que la probabilidad de ocurrencia de un suceso A es igual a los casos favorables de la ocurrencia de ese suceso sobre todos los casos posibles, que es N. Entonces tenemos casos favorables, que es lo que nosotros estamos buscando. Necesitamos que se dé con éxito sobre la prueba, o fracaso también puede ser, sobre todos los casos posibles. La no ocurrencia o suceso imposible es cuando la probabilidad de ocurrencia de un suceso A es igual a 0 y cuando es seguro es igual a 1. Bueno, acá hay un juego de formulitas y nosotros sabemos que la sumatoria de todas las probabilidades es igual a 1. Hay en casos en que no se puede obtener, no se tienen los datos a priori, entonces son a posteriori, luego de realizar una experiencia, o se obtienen los datos una vez que se realizan las observaciones. Entonces entra en juego la definición frecuencial o la frecuencia. Ahí hacemos un análisis con la frecuencia que ocurren determinados fenómenos, ¿sí? Entonces la relación frecuencial converge al valor de la probabilidad del suceso A. Por eso converge quiere decir que usamos el límite de n que tiende a infinito, o sea que el número de las realizaciones del experimento crece indefinidamente. Acá tenemos este cuadrito que pertenece al ejemplo de las bolsitas con bolitas de distintos colores. Tenemos el número de extracciones que se hacen de las mismas, la frecuencia de apariciones de las mismas y la relación frecuencial. Es muy útil y para realizar en investigaciones científicas sobre todo.
bueno, la definición axiomática es la que cierra todo y nos dice, se basa en tres axiomas. El primero nos dice que la sumatoria, el primer axioma nos dice que las probabilidades son siempre positivas, no existen probabilidades negativas. El segundo axioma nos dice que la sumatoria de todas las probabilidades es igual a 1 y nosotros decimos que eso es la condición de cierre. Y el tercer axioma nos dice si dos eventos A y B son mutuamente excluyentes, o sea, eso nos quiere decir que ocurre uno o ocurre el otro. Y bueno, podemos representarlo así: la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces estos tres axiomas los tienen que tener sumamente presente porque van a ser la base para realizar todos sus ejercicios prácticos, ¿sí? Entonces la definición subjetiva, la última que yo puse acá, es de acuerdo a quien emite las probabilidades, es algo muy personal. Yo sostengo que todas las probabilidades o todas las investigaciones están cargadas de subjetividad. Entonces la persona evalúa las posibilidades y asigna los valores de acuerdo a los hechos previos que conoce, y es posible vincular la probabilidad subjetiva a una frecuencia relativa o a una conjetura, con que de acuerdo a quién vio, qué ojos vieron la ocurrencia de un determinado suceso, pero siempre está cargado de subjetividad toda investigación. Bueno, las operaciones entre sucesos tenemos dos reglas: la regla de la adición y la regla de la multiplicación. Dentro de la regla de la adición tenemos los eventos, hablamos de eventos mutuamente excluyentes, ocurre uno o ocurre el otro, no hay probabilidad de que se den en forma conjunta. Fíjense que utilizamos la letrita O para indicar cuando hay unión o suma, y acá se habla generalmente cuando se da en forma simultánea o en una sola realización, les va a decir el ejercicio. Entonces hace un juego de formulitas en el desarrollo. Fíjense que tienen la probabilidad de A unión B, las n realizaciones o las n ocasiones en que aparece A, más las n ocasiones en que aparece B dividido n. Y bueno, nos queda la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y nosotros sabemos, o sea, estos son los casos favorables, sobre todo los casos posibles. Fíjense que siempre volvemos a la mamá, siempre digo yo, que es la clásica. O sea, siempre nos sustentamos en eso. Entonces nosotros sabemos que la probabilidad de A más la probabilidad de no ocurrencia de ese suceso es igual a 1. Cuando los eventos son compatibles, tenemos la intersección, o sea, se puede dar en forma conjunta ambos eventos. Yo suelo dar el ejemplo de los caramelos de chocolate y los caramelos de menta. Puede darse que en un momento dado tengamos un caramelo de menta y chocolate a la vez. Entonces podemos representarlo así: la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A o B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. O sea, le restamos esta partecita para que no se sume doblemente. Bueno, acá hay una demostración que está bastante interesante, pero pasemos a la regla de la multiplicación. Dentro de la regla de la multiplicación podemos trabajar si los eventos son dependientes, o sea que la ocurrencia del segundo suceso va a depender de la ocurrencia del segundo. Fíjense que siempre utilizamos dentro de la regla de la multiplicación y de la suma, siempre vamos a trabajar con sus propiedades. Entonces acá el orden de los factores no altera el producto. Entonces la probabilidad de A y B, la intersección es I, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B habiendo ocurrido A, o eso es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A habiendo ocurrido B. Entonces de ahí podemos obtener la probabilidad condicional, la probabilidad de A habiendo ocurrido B
es igual a la probabilidad de A y B. Y fíjense que acá siempre vamos a poner el que me está condicionando. Bueno, acá tenemos, cuando hacemos el pasaje de término, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad, bueno, acá le pone la letrita I, es la probabilidad de A por la probabilidad de B, que son los eventos independientes. O sea, esto es cuando hay independencia. Es decir, que la probabilidad de B habiendo ocurrido A es igual a la probabilidad de B, y la probabilidad de A habiendo ocurrido B es igual a la probabilidad de A. Bueno, esto quiere decir que la ocurrencia de B no va a depender de A. Entonces, yo puedo obtener un teorema de probabilidad total y luego de Bayes. El teorema de probabilidad total es la ocurrencia de un suceso asociado a varios. O sea, la probabilidad de ocurrencia de este suceso está asociado al evento 1, a E sub 1, E sub 2, E sub 3 hasta E sub n. ¿Sí? Fíjense que utiliza, porque yo puse acá y di todas las definiciones, porque usa la regla de la multiplicación, que tenemos acá presente, usa la regla de la suma, y a su vez tiene las 4 definiciones. Tiene la definición frecuencial, porque Bayes sostenía él hacía el análisis de la frecuencia de la ocurrencia de fenómenos y estaba analizando la probabilidad de ocurrencia de la existencia de Dios. Entonces, él se basaba en la frecuencia con que ocurrían esos sucesos. Luego está cargado de mucho subjetivismo y a su vez siempre terminamos en la clásica. Siempre digo que esto que Bayes utiliza acá son casos favorables sobre todos los casos posibles, porque la probabilidad de A me representa todos los casos posibles, y después él hace la probabilidad de A intersección B. O sea, nosotros retomamos, fíjense lo importante que es la regla de la multiplicación. Él toma la probabilidad de ocurrencia de ese suceso, que era la existencia de Dios, por la probabilidad de que, vamos a suponer, sale el sol, habiendo ocurrido de que la existencia de Dios. Entonces, la probabilidad de que salga el sol por la probabilidad de la existencia habiendo ocurrido de que salió el sol, ¿sí? Entonces él se va preguntando cada uno de los sucesos o fenómenos que iba ocurriendo y va tomando sobre todos los casos posibles que tenemos acá. Bueno, es muy interesante el teorema de Bayes. Después lo vamos a dar con mayor profundidad. Ahora estamos en apuros para ir solucionando los prácticos. Y yo puse acá a ver si nos da tiempo para ingresar a este hipervínculo para ver una tabla de contingencia. Nos queda 2 minutos para, bueno, dentro de ese hipervínculo nosotros tenemos la tablita de contingencia que van a utilizar ustedes. Fíjense que siempre es la ocurrencia y la no ocurrencia de los sucesos, y van armando su tablita de contingencia y pueden armar su árbol, ¿sí? Su diagrama de árbol, que es muy importante. Bueno, los veo en las próximas y vamos a ir profundizando este tema de probabilidades, que es sumamente interesante para ustedes.